Ya, entonces como les iba diciendo, las funciones lógicas de Excel siempre nos van a devolver un resultado verdadero o un resultado falso, ¿no es cierto? Por ende, hemos publicado estos ejercicios de aquí que les va a ayudar a entender mucho más cómo funciona esta función. Entonces, como nos decía aquí el ejercicio, utilizar la función sí determinar el estado actual del artículo tomando como referencia la tabla 2, ¿no es cierto? ¿Qué me quiere decir? Si es que el código de mi artículo tiene el código 1, significa el artículo está activo. Y si tiene el código 0, significa que está dado de baja. Entonces, ¿yo cómo hago eso en Excel que me muestre el estado? Si es que yo coloco aquí, me tiene que mostrar un estado. Si coloco 0, me tiene que mostrar otro estado. Entonces, hacemos de la siguiente manera. Colocamos igual, sí, al utilizar la función sí, le damos doble clic aquí en esta parte. La misma herramienta nos va diciendo qué es lo que necesita, ¿no es cierto? Entonces, al ser una función lógica, nos pide primero la prueba lógica, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, me dice, sí, esta celda de aquí es igual a 0, entonces, los separadores es el punto y coma para pasar a la siguiente parte de la fórmula, ¿no es cierto? Si yo pongo punto y coma, ya me pasa al siguiente valor de la fórmula y otro punto y coma para el siguiente valor. Entonces siempre me va indicando cómo se va desarrollando la fórmula. Entonces, yo estoy haciendo aquí el cálculo, ¿no es cierto? Que es la prueba lógica. Si es que esta celda es igual a 0, entonces, ¿qué me tiene que mostrar? Baja. Entonces, para escribir nosotros caracteres ya como palabras, tenemos que hacerlo dentro de los comillas dobles. Escribo aquí, baja. Y tiro comillas. En caso contrario, que me muestre activo, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál sería el caso contrario de 0? El 1. Y entonces, cuando ponga 1, ¿qué me tiene que mostrar? Como activo. Entonces, le pongo activo. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Cierto? Como hemos hecho, primero el cálculo lógico y qué es lo que me va a mostrar en el valor verdadero y qué es lo que me va a mostrar en el valor falso. Enter. Entonces, al momento de que yo arrastro la fórmula, me va a decir si es que está 1, es activo. Si es que está 0, estado de baja. Si es que aquí yo le pongo 1, me cambia el estado. Si es que yo le pongo 0, me cambia el estado. Si ven, está haciendo la comparación. Profe, perdón, ¿puede ponerlo otra vez en la fórmula, por favor? Por supuesto. Vamos a repetir. Igual, función sí. Me dice que primero haga la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Que si este valor es igual a 0 o a 1, da lo mismo. Que pongo 0, ya hagamos con 1 ahora. Hicimos con 0, ¿no? Si es que este valor es igual a 1, ¿qué debo hacer? Que me muestre activo, ¿no es cierto? Para poner una palabra, tengo que utilizar las comillas dobles. Caso contrario del activo es baja. Dentro de comillas dobles mismo. Cierro paréntesis. Y de la misma manera, me va a hacer el mismo trabajo. ¿Sí ven? Porque solamente me está mostrando un valor, de acuerdo a la prueba lógica, un valor de verdadero y un valor de falso. Tal vez alguna pregunta. Está bien hasta ahora, profe. Gracias. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Esta es una fórmula simple, ¿no es cierto? Con la cual yo hago una comparación, me da un valor verdadero o un valor falso. Ya. Y aquí en este ejercicio, ¿qué me dice? Determinar el nuevo sueldo de cada trabajador si se desea proporcionarle un aumento del 12% solo a aquellos que ganen más de $1,000 como sueldo básico. Entonces aquí me está dando la condición, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi condición? Que en estos sueldos ganen más de $1,000. Entonces, ¿cómo haría mi fórmula yo? Igual, función sí. Es que este valor de aquí es mayor que 1,000, entonces, Menos dice el ejercicio, Inge, que ganen menos de 1,000. que gane menos de 1,000, ¿sí? Es que este valor es menor a $1,000,
Entonces, tengo que multiplicar el sueldo por el 12%, ¿no es cierto? O por 0,12, queda lo mismo. Caso contrario, me muestre 0, porque el valor falso de esto de aquí, que es mayor a 1000, ¿no es cierto? Entonces ya no va a ser ningún aumento de sueldo. Cierro y enter. Entonces, como este sueldo de aquí es mayor a 1000, no me va a aumentar nada. Pero yo al momento de registrar la fórmula, va a aumentar solamente los que están bajo de $1000. Entonces, este es el aumento del 12% de acuerdo al sueldo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi nuevo sueldo? Simplemente utilizo la función suma, los dos valores. Y este sería mi resultado, ¿no es cierto? Entonces, veamos nuevamente cómo está la fórmula. Si es que este valor de aquí es menor que 1000, porque eso me está dando la condición, multiplico el sueldo por el 12% para ver cuál es mi aumento. Simplemente aquí para mostrar el resultado, sumo los dos resultados de acá, el sueldo neto y el aumento que tengo. ¿Sí? ¿Está entendida esa parte? Profe, ¿puede repetir otra vez, por favor? Vamos nuevamente. Tenemos que entender primero qué me dice el problema. El problema me dice que todos los trabajadores que ganen menos de $1000, hay que hacerles un aumento del 12% del sueldo actual. Entonces, por eso es que yo utilizo la función sí para hacer una consulta. Entonces, que esta celda es menor que $1000, porque eso me dice la condición, ¿qué hago? Multiplico mi salario multiplicado por el 12% del aumento que yo voy a tener. Caso contrario, que me muestre 0, porque si es que el sueldo es mayor a 1000, ya no me hace ningún otro cambio. Cierro paréntesis y enter. Y ahí está. Siempre deben tener en cuenta que los separadores para hacer los cálculos son los punto y coma. Eso depende de cómo esté el idioma de su computadora. En otros casos es con coma. Pero ustedes cuando escriben la función, la misma herramienta les va diciendo cuál es el separador. Si ven aquí, dice punto y coma. Entonces, en el caso de ustedes, cuando estén haciendo el ejercicio, les va a salir que es coma, por ejemplo. Depende del idioma, cómo esté su computadora. ¿Y solvente su duda, disculpe? O tal vez alguna otra cosa más que no entiendo. Tal vez esta Sí, profe, multiplicación. gracias. Ya, listo, Henry. Ya, entonces, por favor, todos me van siguiendo con estos ejercicios de aquí, porque al final de la clase van a tener que subir esto como una tarea, ¿sí? Entonces, esta plantilla igual ya está cargada en la plataforma. Ustedes le pueden ver, está aquí ya en la unidad 2. Aquí está. Plantilla, ejercicios 2 de Excel, función sí. Ustedes se descargan y simplemente vamos haciendo los ejercicios conjuntamente, como estamos haciendo aquí en este momento. Ya. Listo, entonces, estas son las funciones básicas, digamos, del Excel que tienen solamente una condición lógica. Ahora vienen las funciones sí anidadas. ¿Eso qué me quiere decir? Que voy a tener varias preguntas lógicas dentro de la misma función. ¿Cómo hago eso? Aquí me dice el problema, verán, que yo tengo unos nombres aquí, tengo los promedios y de acuerdo a esta tabla de acá, de acuerdo a estos rangos, tengo que mostrar el comentario. Es decir, si es que este estudiante tiene un promedio de 0 a 10, que le muestre malo. Si tiene un promedio desde 11 a 14, que le muestre regular. De 15 a 17, notable. Y de 18 a 20, excelente. Tenemos que utilizar la función sí, pero anidando varias preguntas lógicas. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos igual, función sí. ¿Con qué celda vamos a comparar? Con los promedios. Y listo, empezamos. Si es que esta celda es menor o igual al último valor de aquí del rango, a 10, entonces, ¿qué hago? Me muestra malo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de comillas dobles,
escribo malo. Caso contrario, hago otra pregunta, es decir, otra vez escribo sí. Si la misma celda es menor o igual que el último número del rango, que sería el 14. 14, es que esa celda es menor a 14, ¿qué hago? Escribo regular, dentro de comillas dobles. Regular. Cierro comillas y me voy al siguiente valor. Punto y coma. Otra vez pregunto, escribo sí. Si este valor de aquí menor o igual al otro valor final del rango, que es el 17, ¿qué hago? Le pongo notable. Cierro comillas. Y caso contrario del notable sería el excelente. ¿Ok? Y si es que no cumple esta condición de menor o igual que 17, ya son mayores a 17, ¿no es cierto? Entonces mi verdadero falso de notable sería excelente. Por eso es que ya no hago otra pregunta, sino le pongo ya directamente excelente. Cierro, cierro y cierro. Con 3 paréntesis, ¿sí? Enter. Y veamos si está funcionando bien la función. Está dentro del rango de 11, de 15 a 17. Entonces está notable. Vemos el resto. Tiene 13. Está el rango de 11 a 14, regular. ¿Sí ven? Tiene 14, regular igualmente. ¿Por qué? Porque yo en la función le puse que sea menor o igual dentro de este rango. Es decir, si tengo 14, pues voy a estar dentro del rango de los regulares. Si tengo 17, igual voy a estar dentro del rango de los notables, porque este es mi último valor. Entonces, si es que tengo 19 o 18, ya me voy al siguiente, que es excelente. Entonces, si ven, a ver, pues un ratito. Voy cambiando aquí las notas y te van cambiando el comentario. ¿Alguna consulta con esta parte de las funciones sí anidada? Pregunten nomás porque ustedes van a hacer este ejercicio de aquí solos. Igual tienen puntos extra los 5 primeros que vayan acabando este ejercicio. Profe, ¿puede ponerle de nuevo en la fórmula? Ahí está. No sé si pueden ver, está muy pequeño. Ya, profe, gracias. Ya, pero tienen que entender la lógica de cómo fuimos haciendo. Hagamos acá nuevamente, ¿ya? Espera, vamos igual, función sí. Esto de anidado quiere decir que tengo varias preguntas lógicas dentro de la misma fórmula. Como aquí tengo varios rangos que tengo que cumplir, por eso es que utilizo varias preguntas, ¿no es cierto? Entonces, igual, sí. Y mi celda, que es la que voy a comparar, porque son las notas, ¿no es cierto? Si esta celda, vamos por el primer rango, es menor o igual que 10, siempre tengo que poner menor o igual, porque aquí me está dando valores, ¿no es cierto? Hasta 10 es malo, entonces tengo que poner si es que es menor a 10 o es igual a 10, me tiene que mostrar este comentario de aquí. Por eso le pongo menor o igual que 10. Si es que mi nota es menor o igual que 10, entonces le pongo que es malo, ¿no es cierto? Punto y coma. Otra vez pregunto, sí, mi nota es menor o igual que el otro rango que sería 14, ¿qué hago? Le pongo regular. Punto y coma. Otra pregunta. Sí, mi nota es menor o igual que 17, punto y coma, me muestra notable, punto y coma. Y si es que es mayor que 17, simplemente me va a mostrar excelente. Entonces es que ya no hago otra pregunta dentro, porque todos los mayores de 17 ya son excelentes.
Si tuviéramos más rangos, pues yo siguiera haciendo las preguntas, ¿no es cierto? Como esta ya es la última, simplemente ya pongo el sí falso del último sí que puse, ¿sí? Cerrando, cerrando, cerrando. Entonces, ahí está. Ahí le pueden ver mejor la fórmula. Bien, realicé la primera pregunta para el primer rango, que es malo, la segunda pregunta para el segundo rango, que es regular, y la tercera pregunta para el tercer rango, que es notable, pero lo contrario de esta última pregunta va a ser el excelente. Por eso es que ya no le hice la última pregunta, ¿sí? Profe, ¿puede poner en la hoja función sí una condición? La fórmula, por favor. ¿Está? Sí. Está. Profe, yo le tengo desarrollado el segundo ejercicio. Ya, ayúdenos compartiendo. Igual yo, ingeniero Marco Teto. Ya, listo. Vamos primero con... ¿Quién está compartiendo ahorita? Yo, Fátima. Ya, Fati, por favor, indíquenos Ujú. por país. La función es la siguiente. Lo que solicitan es que se determine según la edad si es niño, adolescente o joven o adulto. Ujú. Menor a 10 años es niño, menor a 16 años, entre 11 y 16 años es adolescente o menor a 16, entre 17 a 27 años o menor a 27 es joven y de 28 años a más es adulto. Lo que se ha hecho es lo siguiente, tomando en cuenta la celda de edad. Se da en el primer caso que si es menor o igual a 10 es un niño. Ujú. Vamos por el segundo caso, si es menor o igual a 16 es adolescente, si es menor o igual a 27 es joven y finalmente adulto, todos los demás. Entonces Correcto. vamos a ver, cambiándole con números, se mantiene con niño, vamos a 11 por ejemplo, ya nos aparece que es adolescente, en 16 también es adolescente, pasamos al otro rango 17, nos sale que es joven, vamos a 27, se mantiene aún en joven, y vamos a una de 28, sale que es adulto. Correcto, está muy bien. Muchísimas gracias, Fati. Vamos con lo siguiente. Marco, me parecía. Sí, Ya, comparta, por favor, para revisar. Marco, me parece que está muteado su micro. ya. Ingeniero, entonces Ujú. la fórmula de igual manera de la compañera en el caso para cambiarle de 10 años, me cambia a niño. Está bien. Para comprobar acá en 19 años, Está dentro del rango, sí. joven. Sí, o sea, aquí está la fórmula. Eso sería. Sí, está correcto, solamente que usted utilizó otra pregunta al final para poner adulto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya, listo. Muchas gracias, Marco. Ya. Listo, tal vez alguna duda o tiene alguna pregunta con esto. Tal vez el resto de compañeros que no han manejado antes de Excel, lo podemos hacer igualmente aquí. Nos comparte la pantalla y vamos haciendo juntos para ir aprendiendo, ¿sí? Alguien que no le salió tal vez o a todos sí le salió la forma.
Profe, a mí ya me salió. Ya. ¿Quiere compartirnos, por favor, para ver cómo está? Ya, profe. A ver, no sé si se la ve ahí. Sí, ahí estamos bien. Aquí estaba mal, profe. Aquí tenía que ser, para que salga adulto, tenía que ser menor o igual a 28, no mayor o igual, para que pueda salir adulto. Sí, es menor o igual. Menor o igual. La única fórmula que cambia, porque igual ahí va todo mayor o igual para que salga y menor o igual, aquí sería para adultos. Sí. Digamos, si pueden ahorrar la última consulta, porque el valor sí falso de joven, pues es de adulto, porque no tenemos más rangos. Entonces ya se obviaría esta última pregunta. Ese último sí, digamos. Ya. Ujú. Pero está correcto, igualmente hay diversas formas de hacerlo, ¿no? Y está muy bien. Ya. Listo, muchas gracias. ¿Su nombre para proponerle? Isabel González. Profe, yo también acabé, aún están dentro de los 5 para el punto. Sí, faltan dos más. Compártanos más, por favor, Iván. Solo que creo que le dañé porque le borré el, ah, no, ya no, ya le comparto. Ya, muchas gracias. Y casi bueno, ya quedó, le dañé porque le borré el sí, Ah, la ya. coma al último, porque me decía que aquí ya no, aquí tuve otro sí, vamos, y le he borrado con todo y punto y coma, ya me estaba dando, Ah, ya. pero Claro, usted está usando la forma que la vimos en antes, que el que la valor de acá sí, arriba. sí falso de joven, pues es adulto nada más. Y está bien, ajá. Le hice así con alguno, con otro sí, pero en verdad, ya lógicamente ya no es necesario la última, No es necesario, sí claro. falso. Ujú. Ujú. Ya, pero Ya. igualmente, pregúntenos si es que la edad 8 bueno, la C17, menor o igual que 10, a niño. Ajá. De la misma forma, en la siguiente fila, eh, perdón, claro, en la siguiente pregunta, si es que 8 igual o menor que 16, me diga adolescente, y si es que 8 igual o menor o igual que 27, joven. Y el caso Y contrario de ese es un... claro, como ya no hay más, me va a decir adulto. Pero realmente si le ponemos la otra pregunta, nos da la misma respuesta. Sí, nos da lo mismo. Como dije, hay varias formas de hacerlo, da lo mismo. Ajá. Si de ahí sí solo como se nos dijo, le cogí y le arrastré todo. Y ya creo que es en todos lo mismo. Sí, está muy bien. Muchísimas gracias. Su nombre, por favor, para anotarle, no le puedo ver en su... Iván Takuri. Iván Takuri, listo. Muchas gracias, Iván. Uno más Gracias a fácil, usted. por favor. Así tenga mala fórmula o no les esté saliendo, podemos corregirlo, ¿sí? Compartan nomás sin ningún... No tengan miedo de compartirlo. La cuestión es ir aprendiendo todos. A ver, voy a escoger uno más al azar, a ver. Marco Tapia. Hablamos con Carmen Campoverde. Sí, profe, ya le comparto. Ya, muchas gracias. Un ratito.
Mm, Ya, profe, ¿se le puede ver tal vez? Sí, ahí estamos viendo ya su pantalla. Aquí está. Aquí está la fórmula. Ujú. Igual sí quedó. Ujú. Menor que 10 niños y menor que 16 adolescente. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Sí, está muy bien. Ok, gracias. Listo, vamos a continuar entonces. Ya les pido que vayan guardando estos ejercicios porque van a subirles, ¿sí? Entonces vamos al siguiente ejercicio. A ver, esperen un ratito. A ver, primero les voy a cargar en la plataforma. Listo, descárguense por favor esta otra plantilla. Me indican cuando ya tengan descargado. Ya, profe. Listo. Ya, entonces dentro de las funciones lógicas de Excel, ¿no es cierto? También tenemos otras funciones que nos sirven para hacer cálculos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, tenemos la función promedio, la función sí que acabamos de ver, la función máxima, la función mínimo, moda, contar y contar sí. Son otras funciones lógicas, lógicas y básicas que podemos utilizar dentro de Excel. Entonces, utilizando estas notas de aquí, que son los promedios, notas parciales de estos alumnos, vamos a utilizar todas estas funciones. Entonces, por ejemplo, para calcular el promedio de notas de estos estudiantes, vamos a utilizar la función promedio. ¿Cómo hago eso? Simplemente vamos a presionar igual, escribo la función promedio, y escojo el rango o mi matriz, la cual va a ser el cálculo. ¿Ven? ¿Cómo le hice igual? Función promedio, y escojo mi matriz, la cual va a ser el cálculo. Y listo. Entonces, ya me da un promedio de todas estas notas. Igualmente, para que saque el promedio del resto de estudiantes, simplemente lo voy a arrastrar. Y me da un promedio, ¿sí? Ahora, para calcular la nota máxima, igual tenemos una función que se llama max. Vamos a escoger mi matriz, que en este caso sería el rango de todas las notas. Y me va a dar el número máximo. ¿Sí ven? Es que yo, por ejemplo, a este de aquí
a cualquiera. Aquí le pongo 12. Me va a escoger el número mayor de toda esta matriz, ¿sí ven? Entonces, eso hace mi función de máximo, el número mayor de toda la matriz. Vamos a ver la otra, que es mínimo. Igualmente, le doy doble clic para que entre a la función. Y aquí me dice que escoja el rango de datos. Escojo de acá. Escojo el rango de datos y le doy Enter. Y me va a dar el número mínimo. ¿Sí ven? Si le pongo 1, por ejemplo, pues no hay un 0,5. Entonces le pongo esta 0,2. Ya me escoge el valor mínimo. ¿Sí ven? Con esta función de acá, me coge el valor máximo de mi matriz y con esta función de acá, el valor mínimo. Es decir, me está dando la nota máxima y la nota mínima. Ahora, para encontrar la nota más repetida dentro de todo mi rango de datos, utilizo la función de moda. Dentro de estadística, la moda es el número que más se repite dentro de un rango de datos, ¿no es cierto? Entonces escribo moda. Función moda, escojo mi rango, Enter. Entonces, me está diciendo que la nota que más se repite dentro de toda mi matriz es la nota 6. Es como pueden ver aquí hay 1, 2, 3, 4, 6. Esa es mi nota que más se repite dentro de toda esta función. Ahora, ¿cómo haríamos aquí para ver el estado? Según el ejercicio me dice que para la columna de estado tomar en cuenta que si el promedio es mayor o igual a 5, el alumno está aprobado. Caso contrario, estaría reprobado. ¿Cómo haríamos eso? Con la función sí. Correcto. Váyame diciendo, por favor, cómo lo haría. Igual. Sí. La nota es mayor o igual a 5. Era aprobado. Ujú. Punto y coma sería reprobado. Correcto. Muchas gracias. Entonces veamos. Ahora tenemos la fórmula. Y ahí está. Menores que 5, aprobados. 5, también aprobado. Si es mayor o igual a 5, no está bien. Aprobado, aprobado. Y los que son menores a 5 están reprobados. ¿Sí ven? Listo. Entonces ahora me dice el total de aprobados. ¿Cómo contaría yo el total de aprobados? Tomemos en cuenta que esta, como es la matriz pequeña, solamente para hacer el ejemplo, podemos verlo, ¿no es cierto? Siempre vista cuántos reprobados hay y cuántos aprobados hay. Pero nosotros tener una matriz, digamos, de 500 datos, ¿cómo hacemos eso? Podemos utilizar la función, ¿no es cierto? ¿Qué función utilizaríamos aquí? En este caso, utilizaríamos la función contar si, ¿no es cierto? Entonces, igual, contar si. Esta función lo que me dice es que va a contar todos los datos que estén dentro de un rango, siempre y cuando cumpla un criterio. Entonces aquí me dice primero que escoge el rango. Escojo el estado. El estado de que me dice si está aprobado o reprobado. ¿No es cierto? ¿Qué criterio va a ser? Me dice que cuente todos los aprobados. ¿Cuál sería mi criterio? Que estén aprobados. Escribo dentro de comillas dobles. Aprobado. Cierro y enter. ¿Sí ven? Me cuenta siempre y cuando cumpla la condición de que esté aprobado. Veamos cuántos están aprobados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí ven? ¿Y cómo haríamos aquí en la parte de reprobados? El total de Lo mismo, pero reprobados. cambiaríamos el criterio, pondríamos De la reprobado. misma manera. Correcto, ¿no es cierto? Igual, contar sí. Escojo el rango. Y pongo el criterio. Mi criterio es reprobados.
cierro comillas, enter. Y me dice cuántos reprobados está. Reprobado 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos hacer este tipo de cálculos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, que ustedes también vayan haciendo los ejercicios para que les suban ahorita en la plataforma, ¿sí? Profe, solo una consulta. O sea, no sé Ah, qué hice, pero me sale el promedio de nota cero. O sea, antes estaba bien, pero cuando le aplasté el total de reprobados, me salió cero en el promedio de notas. ¿Puede repetir cómo sacó el promedio, porfa? claro, no hay problema. Para calcular el promedio, simplemente le ponemos igual y escribimos la función promedio. Doble clic y escojo mi rango en el cual va a ser el cálculo, que son la nota 1, nota 2 y nota 3. Enter. Y me calculo el promedio directamente, haciendo la suma de estos tres promedios y dividiendo para 3, porque es lo que básicamente hace un promedio. Entonces Y que simplemente, lo que, perdón, digamos, por lo que usted le puso en la nota 202, yo tengo, digamos, 8 en aprobados. Entonces claro, usted tiene 7, es por lo que me varía a mí, sí, ¿no? sí es lo por lo que vamos cambiando aquí nada más, porque yo Yo hice, no le cambié esa parte. Ya, ajá, para hacer el ejemplo. ya, ya. Pero no importa, si ustedes me suben el ejercicio, yo igual reviso cada uno de ellos, entonces veo aquí cuál es la nota menor y tiene que coincidir acá la mayor igual. O sea, no Ya, tienen que estar iguales a mis números. Ujú. ex- Una pregunta, perdón. Claro, dígame nomás. En el estado, a mí me sale error, no sé, acá está, bueno, está igualito la fórmula, pero no sé qué pasó, me sale error, valor, algo me... Ya. ¿Puede compartirnos, Francisco, para ver qué está pasando? Déjeme ver si puedo compartir. Ya le veo, deme un segundo, por favor. Ya. No me permite, no sé, no me permite. Ya dejé de compartir yo para que pueda hacerlo. ¿Qué error le sale? Error 404. O sea, algo dice que no, ya algo pasó. A ver. ¿No puede compartir la pantalla? ¿No le deja? No, no sé, algo pasó que no, se me bloqueó la computadora, Ya. me bloqueó y la... Hagamos nuevamente esta parte de la fórmula del estado, ¿verdad? Ponemos igual, como vamos a utilizar una función sí normal, no es una función sí anidada en la cual tenga varias preguntas. Entonces simplemente me dice una condición, que si es que es mayor o igual a 5, está aprobado, caso contrario no. Entonces, pongo igual, utilizo la función sí, y escojo la celda con la cual voy a hacer el cálculo. Si es que esto es menor o igual que 5, si es que es menor o igual que 5, a ver, si es que es mayor o igual que 5, perdón. Si es mayor o igual que 5, que ponga aprobado. Y caso contrario, reprobado. Si ve, el valor sí falso de este cálculo es reprobado. Y el valor sí verdadero es aprobado. Es decir, si cumple esta condición, me pone aprobado. Si no cumple, me pone reprobado. Nada más. Y ahí está. Simplemente le restamos la fórmula. Ya ahí me salió, perdón. Ujú. Me he comido el punto y coma. Claro, a veces cuando usted no pone el punto y coma, el Excel entiende que no está cambiando el parámetro. Si ven, no está cambiando la otra parte de la fórmula. Yo le quito esto, pues me sale un error. Si me sale falso. Ujú. Gracias. Listo, Francisco. Ya, entonces, ¿hay alguna duda tal vez con estas funciones lógicas o todo está comprendido? Todo está bien, profe.
Listo. Solo una consultita. En la cantidad total de alumnos es la función contar normal em, escogiendo los nombres y también la columna de la primera nota, porque solo así me sale el número de estudiantes. Sí, eso mismo les iba a aclarar. Si es que yo utilizo la fórmula, la función contar, ¿no es cierto? Desde aquí. Yo me pongo a contar dentro de mi rango de datos de esto de aquí, pues no me va a dar, porque la función contar funciona solamente con números. Y estos, al ser caracteres, letras, no está contando nada. Pero si es que yo pongo contar en la nota del primer semestre, ¿no es cierto? Puedes coger la segunda o la tercera simplemente para contar los participantes. Le doy enter, ya me cuenta cuántos participantes tengo. ¿Ven? Siempre tenemos que utilizar la función contar siempre y cuando vayamos a contar números, no nombres, ¿sí? Entonces ya me sale. ¿Sí se le aclararon sus dudas, Fátima? ¿Fátima era? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Listo. Entonces, vamos a quedar hasta ahí y les voy a dar este tiempito que queda de la hora para que puedan guardar el trabajo en clase y puedan cargar en la plataforma. Ahora, la próxima clase vamos a ver ya un poco de macros. No sé si alguien ha tenido experiencia con macros o sabe qué es macros, por lo menos en Excel. ¿Grabar las macros Sí, y hacer ejercicios de macro o solo grabar? grabar una macro y que haga una función, haga cualquier cosa. Que grabe en una base de datos, por ejemplo. No, profe. Ya, Sí, algo básico, sí, profe. ya, entonces la próxima clase vamos a ver esta parte de macros, vamos a generar un formulario en el cual vamos a tener botones, ¿no es cierto? Vamos a tener botones, un botón, por ejemplo, de agregar, un botón de limpiar, un botón de agregar a la base de datos y así. Entonces vamos a ir viendo cómo funciona esta parte de macros, pero para eso tiene que estar todo claro esto de cómo crear las funciones y todo eso, ¿sí? Listo, entonces por ahora vamos a quedar hasta ahí nada más, porque esto de macros, como es un tema largo, no podemos cogerlo aquí en la mitad de la hora. En este momento voy a proceder a cargar la tarea en clase para que ustedes puedan cargar. Voy a dejarla abierta igual hasta las 12 de la noche, o hasta el día de mañana, 12 de la noche, para que los compañeros que ven en diferido puedan hacer sin ningún problema. Profe, una consultita. ¿El deber tiene que subir los dos documentos o solo en uno solo? Pueden ser los dos o puede ser uno, no importa. Porque yo en este de la tarea voy a poner que se carguen, que puedan cargar dos archivos. Ah, ya. Listo, profe. Gracias. Listo, entonces por ahora quedaríamos hasta ahí nada más. Que tengan una buena noche. Profe, buenas noches, perdón, antes que se vaya. Estoy Sí. viendo que en mi Excel y en el suyo, o sea, están hechos con las mismas fórmulas, pero en el mío varía un poco con decimales. Y eso modifica que en el total de aprobados estén 8 y en el total de reprobados estén 2. Pero ahí usted puede ver, o sea, es cuestión ya creo que de la Claro. computadora, de los decimales. Es cuestión de cómo, claro, eso depende del idioma y todo, pero la cosa es que usted aprenda a manejar las funciones. Sí. Si ya es que me sale a mí otro, o dos aprobados o tres, no importa, porque al final se sabe la lógica de la función, ¿no es cierto? Entonces no hay problema. Listo. Entonces, si no hay ninguna otra duda, podemos quedar hasta ahí. Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Listo, una Gracias, buena una noche. buena noche para todos. Gracias, profe. Hasta mañana.